Hola, ¿qué tal, queridos matrimonios? Buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida nuevamente a esta serie de matrimonios que hemos titulado Finanzas Matrimoniales. Y el día de hoy tenemos un tema que es muy interesante porque se trata de cómo administrar nuestros egresos o nuestras salidas. Y es algo que todos debemos de aprender si realmente queremos tener una libertad financiera. No es que nosotros seamos expertos, pero pues tú nos puedes decir cómo nos iba antes, ¿no, Juanis? Sí, amados, no somos expertos. Más años atrás nos habíamos perdido un poco en nuestras finanzas y bueno, pues el experto que es nuestro Padre, Dios, nos ayudó a sobresalir, nos dio sabiduría y bueno, Él ahora nos utiliza como un río, ¿verdad? Para poder bendecir a otros y poder dar de gracia lo que se nos dio de gracia también. Y bueno, el día de hoy queremos hablar de tres conceptos que son muy importantes cuando hablamos de egresos o de salidas. El primer concepto tiene que ver con algo que llamamos gasto. Gasto es obviamente algo que tú pagas o que tú das una cantidad de dinero para poder obtener un bien o un servicio. Si por ejemplo vas a comprar una prenda, una ropa, pues ese es el bien. O si vas a ir a la estética para que te corten el cabello, pues ese sería un servicio. Entonces, lo más importante de los gastos es que son voluntarios, es decir, tú tienes el poder, tú tienes el control, tú tienes la decisión y la libertad para poder decir, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? No es algo que en un momento dado digas, ay, es que se me sale de control. Yo puedo decidir qué voy a gastar y dónde voy a gastar, cómo voy a gastar, para que en un momento dado, pues no me exceda de mis gastos, ¿no? El otro concepto es... El otro concepto es abono, amados. El abono es un pago que nos sirve para extinguir una deuda. Entonces, esa infelizmente se vuelve obligatoria. Sí, porque probablemente ya hiciste una compra a crédito y entonces tienes que hacer pagos, ¿no? Pagos para poder ir extinguiendo esa deuda, como dice Juanita. Y el tercer concepto que quisiéramos que tengan presente es inversión. Inversión es todo aquello que tú realizas pues para poder obtener un mayor beneficio de lo que tú estás pues gastando en ese momento. Por ejemplo, tenemos dos casos. El primero lo voy a dar yo, tiene que ver con una casa. Una casa, pues obviamente es una inversión que tú estás haciendo para que tú puedas vivir en ella, para que tu familia pueda habitar en ella y tener ese uso. Y obviamente, pues cuando tú compras una casa, tú das un enganche o la pagas de contado si tienes la cantidad suficiente de dinero. Si no, normalmente lo que todos hacemos es pagamos un enganche y después vamos aportando pues pagos, ¿verdad? Pagos que esos ya son una obligación y tienes que estarlos realizando. Y al mismo tiempo vas a tener gastos notariales, gastos de obviamente impuestos y vas a tener costos de operación, vamos a llamarle, costos para que tú puedas utilizar el bien, en este caso la casa, el inmueble. En este caso, tú tendrías que estar pagando gas, agua, luz, etcétera, ¿no? Entonces, son costos que tú necesitas para poder utilizar el bien también. Y finalmente, bueno, pues obviamente hay algo que llamamos la apreciación, es decir, cómo va aumentando el valor en el tiempo. Por eso es una inversión, porque finalmente tú vas a ir aumentando el valor en el tiempo. Pero hay otro tipo de inversiones que son necesarias, pero no son necesariamente igual que una casa, por ejemplo. Por ejemplo, un auto. Un auto es un bien, pero un auto también tiene gastos, costos y bueno, también puede ser que tenga pagos si lo has adquirido por crédito, ¿verdad? Y bueno, pues el gasto, por ejemplo, es tenencia, seguro, verificación. Y por ejemplo, el costo puede ser de que sea de mantenimiento, gasolina, etcétera. Y puede ser también que nuestro auto sufra una depreciación. Aquí es diferente que la casa, ¿verdad? Porque la depreciación es por el uso. Ajá. Es Es correcto. pérdida por uso. Y en realidad todo va depreciándose, aún las casas, pero realmente el valor de las casas normalmente se mantiene más en el tiempo, al menos en México, en otros países no es así, pero en México el valor va subiendo normalmente en los bienes raíces. Ahora vamos a leer una palabra en Lucas 14, versículo 28, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él
diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Creo que es muy importante este consejo que estamos recibiendo aquí en la palabra, y Juanita nos va a hablar un poquito más de este primer. Vamos a dar 6 puntos, y quisiéramos que cada vez que hablemos de uno de estos puntos, ustedes pongan pausa en el video y puedan hacer la actividad que vamos a hablar. Y bueno, en el primer punto les animamos, amados, a que juntos, como dice la palabra, se unan y calculen sus gastos, ¿verdad? Esta es una actividad que ustedes van a hacer y que van a hacer una lista donde ustedes van a empezar a conocer cuáles son sus egresos. Sabemos que egresos, como ya lo dijimos, recordemos que son salidas de dinero. Entonces, nosotros vamos a hacer una lista juntos, puestos de acuerdo, y entonces ahí vamos a ir identificando estos grupos que acabamos de decir, que son pagos, gastos e inversiones. Y ya al final ustedes van sumando todo, o sea, cada una de esas listas que ustedes van identificando, que son, por ejemplo, pagos, hago mi suma, gastos, hago mi suma, y inversiones, hago mi suma, y todo eso lo sumo y saco el total. Ahora, esto lo vas a hacer, si tú recibes por semana, pues lo puedes hacer por semana o por quincena o por mes. Lo importante es que al final lo que sumes sea mensual. Y cuando tengas ese valor, regresamos. ¿Ok? Qué bueno que ya están de vuelta. Ahora, el segundo punto que vamos a hablar justamente tiene que ver con comparar. Comparar todos tus gastos, todos tus pagos y todas tus inversiones, el total, con tus ingresos, con lo que tú tienes de ingresos, pues a nivel semanal, quincenal, mensual, etcétera, pero que al final lo compares, y si es mensual, pues contra todos los gastos, pagos e inversiones del mes. Y aquí vas a tener dos opciones, ¿no? Vas a tener dos casos. Uno, que tus gastos sean menores, que tus egresos sean menores que tus ingresos. Si es así, te felicito. Esta clase no es para ti. No, mentira. Significa que tienes unas buenas finanzas. Pero si no, entonces, si tus egresos son mayores que tus ingresos, entonces tienen tarea por hacer. Y justo es lo que vamos a ver ahora. Tenemos dos opciones y ustedes van a orar. Esa va a ser la acción práctica. Van a parar otra vez el video, van a orar y van a definir una de dos. Tienen tres opciones. Uno, ¿cómo pueden aumentar sus ingresos? Número, que eso lo vamos a ver la próxima semana también. Número dos, ¿cómo pueden recortar sus egresos, sus salidas, sus gastos, pagos, etcétera? O una combinación de los dos. Probablemente puedes estar en cualquiera de estos casos. Entonces te vamos a invitar en que pares un momento, se pongan a conversar y decidan qué es lo que van a hacer. Y nos continuamos en un minuto más. Y bueno, el tercer punto, amados, es nosotros poder juntos identificar cuáles son, digamos que los gastos que estamos haciendo, si son necesarios o no son necesarios. Por ejemplo, si son cosas necesarias o son gustos, ¿verdad? Hay, por ejemplo, hay cosas necesarias que son, un ejemplo, yo necesito respirar, yo necesito tener necesidades fisiológicas, comer, dormir, cosas así. Entonces, gustos es, por ejemplo, nosotros nos gusta Netflix, pero a veces necesitamos calcular y ver si podemos darnos ese gusto o estamos invirtiendo en algo que no es tan necesario. Entonces, ustedes pueden identificar y eso que no es tan necesario, colocarlo en lo que es necesario. Priorizar, ¿no? Entonces, ir avanzando de esa forma y ver cómo nuestros ingresos se vuelven prioritarios, si es la necesidad de cada matrimonio o si podemos o no hacer, darnos el gusto de tener algo extra. Uh-huh. Sí, aquí lo importante es que podamos identificar entre la diferencia entre un gusto o una necesidad, como dijo Juanita, ¿no? Y probablemente
necesitamos comer, pero ¿qué estamos comiendo? Puede ser que esté comiendo un gusto o realmente algo que me nutre y que es suficiente para que yo pueda mantener una dieta balanceada. Y a todos aquí, pues obviamente nos va a costar trabajo, pero lo importante es que seamos sinceros con nosotros mismos y podamos identificar de esa lista qué es gusto y qué es necesidad, porque esta va a ser la base del siguiente punto. Entonces, te invitamos a que pongas pausa nuevamente y ahora hagas de esa lista, revisen y juntos definan qué es gusto y qué es necesidad. Sí, porque dentro de las necesidades, como dice Ernesto, puede ser que nos confundamos y pudiéramos darnos un gusto más que una necesidad. Por ejemplo, los jugos. Si yo estoy en alguna dieta o quiero bajar de peso o quiero ser saludable, pues me hago un jugo, pero a veces lo compramos ya hecho, entonces podemos hacérnoslos. Correcto. Entonces, una vez que tengan esa lista, volvemos con ustedes. Ok, qué bueno que están de vuelta con nosotros y esperamos que hasta aquí hayan podido hacer los 3 pasos que hemos recomendado y creemos que va a ser de bendición para su vida. El cuarto punto que vamos a hacer es ahora ponernos de acuerdo y definir juntos qué vamos a recortar. ¿Qué vamos a recortar? Porque obviamente esto va a ser la base para que nosotros podamos comenzar a mejorar nuestras finanzas. Entonces, juntos van a sentarse y van a decidir qué van a cortar. Ya que saben cuáles son los gustos, pues probablemente son los primeros que van a recortar o van a reducir por lo menos. Entonces, hagan un acuerdo juntos y pónganse a hacer esa lista. Y no quiero que se estén peleando, por favor. Pónganse de acuerdo. Y una vez que estén listos, regresamos nuevamente para ver el paso número 5. ¿Les parece? Y bueno, amados, el paso número 5 es registrar cada gasto que no fue planeado. Muchas veces, pues bueno, tenemos fallas y volvemos a lo mejor a dar un paso que no teníamos que dar. Y bueno, cada semana o cada mes tenemos que registrarlo, volver a las bases. Si he hecho un gasto o un plan que no fue acordado, pues bueno, vamos a registrarlo y evaluar ese progreso cada mes o cada semana. Y así tendremos esos recortes y nuevamente podemos volverlos a colocar en los gastos para que nuestros ingresos suban. Correcto. Ahora, como dice Juanita, ya una vez que ustedes hayan registrado todo aquello que a lo mejor se les pasó, a lo mejor no lo habían considerado, se les pasó en la primera lista, lo importante es que lo vayan registrando para que tengan ese registro y al final decidan si fue un gusto, si fue una necesidad y también definir si lo van a mantener o lo pueden recortar. Y ahí algo que va a ser bien importante ahora en el quinto punto es, además de registrarlo, ahora sí van a ponerse de acuerdo con sus hijos o van a tomar a alguien, si no tienen hijos todavía, van a tomar a alguien que pueda ser de su confianza y con quien ustedes puedan hacer un compromiso y decir, mira, estos eran nuestros gastos, estos eran nuestros egresos, estos son nuestros ingresos, no tienen que darles detalles, pero sí les pueden decir, queremos que tú nos ayudes, porque una vez a la semana o una vez al mes, como ustedes definan, vamos a venir con ustedes y vamos a decirles cómo estamos avanzando, que ese va a ser justamente el último paso que vamos a ver más adelante, pero ahorita lo que queremos es que ustedes hagan un compromiso primeramente con ustedes, con Dios, con sus hijos y con alguien más a quien puedan rendirle cuentas de esto, ¿les parece? Y el último punto sería básicamente que todos los gastos que ustedes hayan recortado inmediatamente los utilicen, ya sea por semana o por mes, para abonar a todos aquellos pagos y compromisos que tienen con tarjetas de crédito, cosas que están comiéndose su dinero, que todo eso que recortaron lo puedan abonar inmediatamente. Y déjenme decirles una cosa, en menos de 3 meses ustedes pueden tener una mejor salud financiera y van a comenzar a tener un hábito mucho mejor para poder controlar sus gastos. Entonces, si te parece, pues vamos a orar para que el Señor sea quien tome control de los gastos de cada uno de nuestros queridos amigos. Sí, yo creo que lo más importante también, amados, es acordarse de dar su diezmo
y su ofrenda. Ujú. Yo creo que eso es el punto más importante porque eso nos da libertad y nos da sabiduría. Ujú. Sí, obviamente cuando hagan su lista, no lo dijimos, pero es un punto muy importante que Juanita está mencionando. Uno de los puntos más importantes como parte de nuestros gastos que son voluntarios es justamente el apartar aquello con lo cual honramos al Señor. Y entonces eso no es un gusto, lo haces con gusto, pero es una necesidad. ¿En qué sentido? En el sentido de necesitamos ser obedientes, pero necesitamos también nosotros mismos agradar a Dios, no por nuestro dinero, sino por nuestro corazón. Y eso, créanme, que va a traer mucha bendición sobre su vida. Entonces, queremos invitarles a que tomen y hagan cada uno de estos pasos que hemos dicho y que obviamente de aquí a algunas semanas, meses, probablemente puedan regresar y traer alguna palabra de ánimo para otros, que nos digan, que nos manden un mensaje y nos digan cómo ha funcionado este tema en sus vidas. Y la próxima semana vamos a hablar de algo que es muy importante, que va a ser justamente cómo aumentar nuestros ingresos, porque Dios es el dueño del oro y de la plata y Él tiene grandes bendiciones para tu vida, no solamente en lo económico, sino en todas las áreas de tu vida. Entonces, ¿te parece si oramos? Amén. Señor, te damos gracias porque tú eres el dueño de nuestras finanzas, Señor. Tú nos vas a dar sabiduría. Estamos creyendo por fe, Señor, que los matrimonios tendrán libertad en sus finanzas y les enseñarán a sus hijos, Señor, para que ellos también tengan libertad a futuro, Señor. Gracias porque no somos solamente bendecidos nosotros como pareja, sino nuestras generaciones. Lo declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que tú estás detrás de cada enlistado que ellos hagan, de cada actividad, de cada finanza, de cada familia, Señor. Gracias porque tú abres la ventana de los cielos y solamente quieres bendecirnos. Mas queremos ser guiados por ti, Señor, y queremos adquirir sabiduría de lo alto, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues les esperamos en la próxima cápsula de la siguiente semana, donde vamos a aprender cómo aumentar nuestros ingresos. Amén. Dios les bendice. Dios les bendice, amados. Hasta la próxima. Bye.